Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro en vivo, Desafíos para la Logística Empresarial. Queremos, en nombre de la Universidad Javeriana y de la Dirección de Educación Continua, agradecer a todas estas personas que se están conectando en este momento y que han acogido nuestra invitación para hablar de un tema tan importante. Quiero contarles que hoy nos acompaña Jimena Marín Caicedo, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, MBA del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y negociadora profesional del CES. También nos acompaña María Paula Lozano, diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, con especialización en mercadeo estratégico del CESA y certificación como multiplicadora B. Y nos acompaña en el panel para moderar Catalina Silva. Catalina, bienvenida. Bienvenida María Paula, Jimena. Catalina, sí te voy a dar paso para que nos cuentes un poquito, un perfil breve de ti y damos inicio a nuestro panel. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar acá en este webinar en el que estaremos hablando de los desafíos para la logística en la sostenibilidad empresarial. Yo soy Catalina Silva Plata, soy ingeniera industrial de base y tengo maestría y doctorado en estudios de sostenibilidad de la Universidad de Strathclyde en Escocia. Tengo experiencia de investigación en sostenibilidad en la gestión de las redes de suministro y redes de valor. Y actualmente soy profesora de pregrado de la Facultad de Administración, la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Ahí específicamente doy las materias de sostenibilidad en cadenas de suministro y gestión ambiental. Y también en la Universidad de La Sabana dicto el módulo de sostenibilidad en la maestría de gerencia de la innovación. Entonces, de nuevo, gracias a todos por este espacio en el que estamos acá. Vamos a hablar, pues primero, esto es la metodología que vamos a tener hoy es más como de preguntas, respuestas. Voy a entrevistar a las invitadas que tenemos el día de hoy. Pero antes de comenzar a hablar un poco sobre las preguntas, quisiera dar como un concepto, hablar un poquito de los conceptos de lo que es sostenibilidad empresarial y por qué la logística es importante para promover la sostenibilidad en las empresas. Entonces, la Catalina, sostenibilidad empresarial, sí. Catalina, perdóname, antes de darte la palabra y para que arranquemos en forma, decirle a las personas que nos acompañan que vamos a tener habilitado nuestro chat para que nos hagan las respectivas preguntas y a través de María Paula, Jiménez, Catalina poder resolverles esas inquietudes. Entonces tendremos habilitado el chat para que ustedes pues puedan compartirnos sus inquietudes. El panel va a durar aproximadamente 45 minutos y al final vamos a dar ese espacio para resolver todas aquellas inquietudes que tengan. Bienvenidos y adelante, Catalina. Bueno, muchísimas gracias.
Entonces, volviendo al tema de sostenibilidad empresarial, seguramente muchos de ustedes, si no todos, han escuchado algo sobre qué es la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad visto desde el sector empresarial, pero básicamente se refiere a esa capacidad que tiene una empresa, cualquier empresa, para operar en una manera en el que se equilibren pues el tema de crecimiento económico que nos brinda prosperidad a la sociedad, pero bajo una perspectiva social y ambiental, en la que no solamente estemos minimizando los impactos sociales y ambientales, los impactos negativos, sino que estemos maximizando los impactos positivos que también podamos tener por medio de nuestras operaciones en las empresas. Entonces, todo esto es con miras a pues, que tengamos beneficios como sociedad, tanto a corto plazo y a largo plazo, no solamente en el tema económico, sino también en el medio ambiente y las personas como tal. Y ustedes se preguntarán, ¿y la logística qué tiene que ver en todo esto? La logística es básicamente todo ese proceso, todos los pasos que se necesitan para gestionar las cadenas de suministro. Absolutamente todas las empresas tienen cadenas de suministro, redes de valor, redes de suministro, son los mismos conceptos que a veces utilizo de manera, los intercambio entre sí. Pero a la final se refiere a todos esos pasos que se necesitan para que los productos y servicios lleguen al consumidor final. Y para todo eso se necesita una logística. Cuando hablamos de logística y de sostenibilidad, em, pues, o con una perspectiva de sostenibilidad, pues es bien importante en el que cuando diseñemos las redes de suministro, las cadenas de suministro, las redes de valor, pues lo veamos desde una perspectiva de sostenibilidad, desde una perspectiva más circular. Economía circular también es otro concepto que ustedes escucharán mucho cuando empiecen a leer alrededor de estos temas. Pero básicamente la logística con un lente de sostenibilidad se refiere a cómo analizamos todos esos impactos que estamos teniendo en cada uno de los pasos dentro de la cadena de suministro para minimizar los impactos ambientales, sociales, los que sean negativos y también para mejorar aquellos impactos positivos que podamos tener en eso. Entonces, al optimizar los procesos logísticos, no solamente podemos reducir costos y mejorar la eficiencia, sino que también se puede tener una perspectiva de minimizar impacto ambiental y reducir el desperdicio, emisiones de carbono y pues al final promover prácticas mucho más sostenibles en las empresas. Estos dos conceptos era pues para que todos estuviéramos como en la misma página de a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad empresarial y a qué nos referimos cuando hablamos de logística y por qué la logística es importante en este escenario. Entonces ya comenzando la conversación con las invitadas que tenemos, quisiera primero pues hablar con María Paula y que nos compartieras a todos los que estamos el día de hoy algunos fundamentos de logística inversa que tú tengas, cómo esto se relaciona con sostenibilidad empresarial y algunos ejemplos también que nos puedas dar al respecto. Bueno, muchísimas gracias Catalina y hola a todos, muchísimas gracias por estar acá. Entonces, con respecto a tu pregunta, creo que es importante empezar definiendo un poco a qué se refiere esa logística inversa, que como tú bien ahorita hablabas, hablamos de la logística, pues la logística inversa hace parte de esa logística que está dentro de ese gran proceso de la cadena de suministro. Y la logística inversa básicamente habla de todo ese proceso, ese diseño, esa planificación, desarrollo, control de todo el flujo de productos o de servicios que van desde ya no desde el origen, sino desde el consumidor final, sea empresa, sea un consumidor, hacia el origen nuevamente o no necesariamente hasta el origen, sino de pronto a centros de acopio o a centros de recuperación o centros donde se haga una correcta disposición de todos estos productos. Esto es básicamente a lo que se lleva, digamos, a lo que se le llama logística inversa, para el otro lado.
Pero, pues bueno, digamos que esto lo que busca es asegurar una eficiencia y un proceso para que se pueda lograr todo esto. Entonces, también, pues como para que lo tengamos claro, la logística inversa, y tú lo nombrabas ahora, se convierte en uno de los principales pilares en la economía circular, en todos estos modelos de negocios que están basados en economía circular. Y ya lo veremos por qué, porque digamos que para poder lograr un efecto en temas circular, es necesario que la logística inversa intervenga y pueda poner a circular esos productos nuevamente hacia la cadena de suministro y volver a reutilizarlos dependiendo de lo que se decida hacer. En cuanto a, digamos, a todos estos fundamentos de los que nosotros estamos trabajando y los que vamos a hablar mucho también de todo lo que tiene que ver con sea retorno del producto o por otro lado con el tema de recuperación de los productos, reacondicionamiento, todos los conceptos asociados a economía circular que están ligados a toda una buena logística inversa. Optimización de rutas, además de cumplimientos normativos, y todo esto, digamos que hace pues que digamos que empiece a funcionar. Y ahí a tu pregunta de cómo se relaciona esto con la sostenibilidad empresarial. Digamos que nosotros ya hablamos de la logística, tú nombrabas muy bien cuál es la importancia de la logística en la sostenibilidad empresarial, pero digamos que puntualmente la logística inversa, ¿cómo se relaciona con esta sostenibilidad? Y es que, digamos que hablando en escenarios como los que tenemos actualmente, donde pues no es nuevo para nadie todo el tema de crisis climática, de pérdida de la biodiversidad, eh, presiones tanto desde los consumidores, más altas regulaciones, todo lo que puede estar pasando en este momento hacen que las empresas empiecen a tener en cuenta que deben ejercer alguna, digamos, deben hacer una práctica para que pueda su negocio seguir subsistiendo. Porque si, digamos, seguimos con la economía como la tenemos planteada, con un tema de extracción de productos, sin pensar qué está pasando con los productos después de la sostenibilidad de las empresas en general, no solamente, digamos, desde la vista ambiental o social, pero desde la parte financiera, pueden verse perjudicadas por esto y es ahí donde las empresas tienen que empezar a pensar cómo este tipo de herramientas pueden ayudarlos a generar esa sostenibilidad financiera, pero también, como también lo nombrabas tú, esa sostenibilidad con todo lo relacionado con la parte ambiental y con toda la parte social. Entonces, pues es más o menos como un poco el abrebocas de la sostenibilidad de la logística inversa. Gracias, María Paula. Y pues ya sabemos que es algo muy importante en, en lo que las empresas tienen que trabajar si no lo han comenzado a hacer desde ya. Pero me gustaría que nos contaras cuáles son los desafíos que las empresas pueden tener con todo este proceso Claro, de, digamos de que economía circular y logística inversa. sí, digamos que uno de los grandes desafíos, además de estar enfrentando todas estas regulaciones, estas presiones, cuando ya empieza, digamos, una comunidad europea a establecer unas normas muchísimo más rígidas, o sea, ahí ya empieza como las empresas como a ver una serie de desafíos desde ese aspecto. Pero también, por otro lado, uno de los grandes desafíos y de lo que nosotros queremos que las empresas empiecen a aprender es que la logística inversa es una herramienta y digamos que es una buena herramienta, pero verla de manera aislada y de una forma en que solo la logística va a resolver las cosas, digamos que es ser un poco corto en la visión. Hay que pensar que esto es una parte de un sistema y hay que ver el sistema de manera integral. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Que las empresas, digamos, uno de los grandes desafíos es que deben empezar a cambiar un poco esa mentalidad de cómo se hacen las cosas. Y eso no es fácil, pero hay que empezar. Porque, por ejemplo, digamos que hay muchas empresas o hay algunas visiones que dicen, listo, hagamos la mejor logística inversa y vamos a preparar todo y vamos a dejar todo perfecto, pero los productos o servicios que están ofreciendo no están adecuados para ser integrados dentro de una cadena de lo, pues digamos que de volver a retornar al sistema. Entonces ahí empieza a fallar y uno dice, tengo todo preparado, pero mi producto no está diseñado para eso. O por otro lado, hay empresas que de pronto tienen un muy buen diseño de producto, han concebido su modelo de negocio de manera, digamos, desde el punto de vista de producto, lo han concebido de una manera correcta, pero no tienen implementado nada
de cómo recuperar otra vez ese producto, cómo integrarlo nuevamente a la cadena, y ahí se pierde. O sea, lanzaron un producto súper chévere, llegó al consumidor, el consumidor no sabe qué hacer y dice, yo tengo una nevera que se dañó y ahora qué hago y a dónde la mando y la bota y termina en un, digamos, en los vertederos o termina en otros lugares donde no debería estar. Entonces, digamos, como resumiendo un poco esto, es uno de los grandes desafíos y a lo que nosotros apuntamos es a que las empresas empiecen a ver los negocios de otra manera, empiecen a explorar todo este tema del que hablábamos de economía circular, de logística inversa, como esas herramientas que les van a permitir seguir siendo sostenibles en el tiempo, empezar a generar impactos positivos tanto ambientales como sociales y adicional, digamos que contribuir realmente a un crecimiento mejor de la sociedad y de nuestro planeta, que puede sonar un poco trillado, pero es lo que necesitamos en este momento. Ujú. Sí, si tú tuvieras como alguien, alguna empresa enfrente tuyo que quisiera como comenzar a incursionar en este tema, ¿cuáles les dirías que son los beneficios que pueden obtener al implementar no solamente una logística inversa, sino al entrar, como tú bien lo dijiste, dentro de una economía circular que es más amplio? ¿Qué Ok, esperaría tener de beneficio una empresa? bueno, de los beneficios, digamos que cuando uno habla con las empresas, una de las cosas más importantes es como el aspecto financiero, ¿no? Es como que lo primero que están resaltando. Cuando uno empieza a mostrar cómo esto puede ayudar a mediano y largo plazo a mejorar temas de costos, de mitigar riesgos que pueden ser, por ejemplo, hay empresas que tienen una extracción de productos de una materia prima virgen que de pronto en algún momento empieza a escasear y puedan subir los precios, pero cuando empiezan a tener este tipo de prácticas, de pronto sus costos pueden ser, digamos, como regularse o hasta bajarse. Eso implica una economía para las empresas, también todo lo que tiene que ver con cuando empiezan a hacer las cosas, digamos, de manera, claro que uno habla de la manera positiva de nosotros, ¿no? Pero uno dice, cuando uno empieza a hacer las cosas bien, para las empresas las cosas también van a salir bien. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, por decir algo, hay un tema crítico que me puede generar algún tipo de riesgo o algún tipo de impacto negativo. Y yo con todo esto que estoy haciendo de estar embebido en una economía circular, puedo empezar a eliminar esos riesgos. Eso implica que financieramente la empresa puede tener, digamos, mejores resultados o menos probabilidad de tener unos temas de altos costos o altos gastos en temas en lo que refiere a financiero. Entonces, digamos, es uno de los grandes beneficios. Otros de los beneficios también son ambientales y se relaciona también un poquito con lo económico. Cuando, digamos, empiezan a hacerse, que yo lo he hablado aquí, es si se empieza a extraer materia prima que no está, digamos que no estoy erosionando esa materia, del lugar donde yo estoy sacando esa materia prima, o estoy empezando a usar material que no que está combinado y que no necesariamente es virgen, va a ayudar muchísimo a, pues, a evitar esos daños en los ecosistemas, va a hacer que también digamos que los beneficios es que la disposición de los productos va a empezar a generar menos impacto que en una empresa, de las empresas que miden sus impactos y que los están reportando, también pues puede ser beneficioso mostrar cómo están haciendo las cosas bien y qué avances y qué progreso han tenido dentro de sus prácticas ambientales. Y obviamente esto que ojalá repercuta en una realidad dentro de los ecosistemas, regeneración de ecosistemas, menos daño, que eso es lo que esperamos todos a futuro que realmente pase. Y digamos que por último, también a nivel social, cuando las empresas quieren ver qué están haciendo a nivel social, a veces se quedan como con iniciativas bien cortas, bien pequeñas, muy aisladas. En este caso, cuando uno empieza a tener este tipo de, digamos, de economías y empezar a utilizar estas herramientas, hay unos impactos sociales bien importantes, porque empiezan, digamos, a integrarse nuevos actores del ecosistema, personas que de pronto antes no habían sido consideradas y que ahora empiezan a ser bien relevantes dentro de estos sistemas. Entonces, esto es uno, darle oportunidad a personas que de pronto antes no lo tenían y están teniendo un efecto positivo sobre ellos.
Adicional, también empiezan a recuperarse como oficios que antes, que ya se habían perdido, como el hecho de arreglar cosas, de recuperar, de sacar nuevos productos a partir de unos ya existentes. Y por último, también empezar a generar nuevos modelos de negocios para otras empresas. Entonces, cuando la empresa empieza a ver cuáles han sido sus beneficios, se dan cuenta que con lo que están haciendo, además de tener unos buenos impactos hacia adentro, a nivel financiero y hacia adentro de su empresa, también están teniendo unos grandes impactos hacia la sociedad y hacia la parte ambiental. Entonces, eso es uno de los, digamos, como de los tres principales elementos que resaltaría en beneficios de la economía circular con relación a la logística inversa. Muchísimas gracias. Solo me Ujú, gustaría añadir algo al respecto de lo que dijiste en el tema financiero. ujú, Si bien sí, cuando las empresas empiezan a incursionar en estos temas, llegan a una reducción de costos, como tú bien nos lo explicaste. Pero hay una cosa que también no debemos dejar atrás y también es un tema de poder abrir más mercados. Podemos capturar también más clientes, más consumidores. Todo esto también está muy ligado al tema reputacional. Entonces, ujú. hay unas empresas que por X o Y motivo han salido a medios o han salido en estudios que haya hecho alguna ONG, etcétera, que hayan hecho estudios específicamente sobre su cadena de suministro y sobre los impactos que se han visto sociales y ambientales en cadenas de suministro. Eso pues crea una mala reputación para las empresas, lo cual se Claro. refleja en menos ventas, ¿sí? Pero si las empresas empiezan a hacer también las cosas mejores, también se puede utilizar como una herramienta positiva para captar más clientes u otros mercados distintos. Sí, es Entonces, correcto y es buenísimo y creo que señalas muy bien eso y era con lo que hablábamos que, por ejemplo, en Europa, como lo nombramos ahora, cada vez es mucho más estricto y si yo quiero acceder a nuevos mercados que de pronto no tenía, es importante empezar a trabajar eso para que se abran esos nuevos mercados, porque si no, por el contrario, lo que puede pasar es que puede cerrarse medio mundo para el poder comercializar mis productos. ujú, sí. Total. También para si hay alguien de pronto aquí que nos acompaña hoy que tenga o trabaje en algo que tenga que ver con negocios internacionales, con exportación de productos colombianos. Como tú bien lo dices, países como en la Unión Europea cada vez son más estrictos en estas certificaciones, en saber bien cuáles son esas prácticas que se están teniendo en los productos que ellos van a importar a su territorio. Entonces también es algo regulatorio, ¿sí? Es algo que así no nos guste, todo el mundo está yendo para allá y por eso pues también es tan importante comenzar a trabajar en esto. Ya dándole paso a nuestra segunda invitada, Jimena. Quisiera que nos compartieras, o bajo tu opinión, por qué hay algunos materiales que son al mismo tiempo atractivos y problemáticos dentro de la economía circular y por qué es importante que sepamos sobre eso, ese tipo de materiales. Gracias, Catalina. Buenas tardes a todos. Creo que dándole un poquito de continuidad a lo que venías poniendo, María Paula, cuando uno comienza a ver los temas de los productos, de los materiales como que forman parte de un sistema, hay que entender que normalmente son cíclicos, o sea, va a suceder algo posterior a la etapa siguiente, a la siguiente. Hay una frase que me gusta mucho y es que las soluciones de hoy tienden a ser los problemas del mañana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en materiales desarrollados durante el siglo XX, uno de ellos, por ejemplo, es el plástico. Y vemos que a mediados de siglo, desde el siglo pasado, pues se presentaba como una solución que iba a librarnos de una cantidad de dificultades asociadas a temáticas, por ejemplo, como tener las señoras, las amas de casa en los 50 se iban a librar, en los 60 se iban a librar de lavar, podían liberarse, por ejemplo, con los materiales que tienen la connotación de desechables o de un solo uso. Y si ustedes se dan cuenta, esa solución que en ese momento se celebró, que salió en la revista Time como una súper innovación, hoy en día nos tienen una disyuntiva muy importante de
que pues la materia no desaparece, queda y se va acumulando y comenzamos a tener inconvenientes. Entonces, creo que el fondo para contestar esta pregunta es entender desde el comienzo que los materiales no son malos per se, en su gran mayoría. Es más el uso y el diseño de cómo se emplean esos materiales el que puede hacer la diferencia. Entonces vienen elementos como son el ecodiseño, los análisis de ciclo de vida, donde yo desde el momento previo del diseño, yo ya estoy comenzando a contemplar qué es lo que va a pasar con ese material o con esos componentes de ese producto a lo largo de su ciclo de vida. Y de hecho también hay otra frase que me gusta y que es que la basura es un error de diseño, ¿sí? Digamos que no contemplamos de manera holística qué era lo que iba a pasar y es la gran oportunidad que tenemos hoy en día cuando nosotros comenzamos a contemplar elementos como conceptos como la economía circular, que para muchos son nuevos, pero realmente ya llevamos décadas con esto y comenzamos a integrarlo con temas como la logística inversa. Comenzamos a ver una gran oportunidad de que los materiales, desde el momento de su concepción como integrantes componentes de un producto, se esté pensando cómo van a llegar al final de su ciclo de vida a generar una nueva ola donde puedan ser aprovechados. Entonces, nuevamente es tener esa visión de su uso, de las posibilidades bajo las cuales se va a emplear ese material, cómo se puede aprovechar al máximo esos recursos a través de mecanismos diferentes, ¿no? Mecanismos de reuso, mecanismos modulares, donde si una parte tiene algún tipo de inconveniente, puede ser reparada, diferentes alternativas, por ejemplo, usando menos materiales, usando materiales que tengan, digamos, un origen, en algunas de las aplicaciones, un origen con menos impacto ambiental. Entonces, si te das cuenta, más que tildar de un material bueno o malo, es contemplar su uso como tal, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar de la mejor manera? Entonces, ahí yo creo que parte de la importancia es comenzar a familiarizarse. Una invitación que queremos nosotros hacer siempre que tenemos estos espacios es que el primer paso es aprender, ¿no? Aprendamos, entendamos desde nuestras diferentes disciplinas cuáles son las implicaciones de esos productos o incluso de esos servicios que estamos brindando al mercado y cómo como con esas diferentes visiones podemos traer como unas mejores prácticas. Hay muchos dilemas, por ejemplo, cuando volvemos, digamos, al tema de plásticos, en cuál tiene más impacto ambiental, una bolsa de plástico, una bolsa de papel o una bolsa de algodón. Y siempre va a depender con la lupa y con las gafas y con la fotografía. Me gusta también usar un símil que es, yo prefiero ver y recomiendo, digamos, a las personas mirar las situaciones como una película y no como una foto. Una fotografía nos da una información muy limitada, nos da un espectro donde la decisión se toma a veces más por aspectos subjetivos, asociados, digamos, a un entorno cultural que nos ha indicado que un material u otro es bueno o malo. Si pensamos, le metemos como más picante al tema, si comenzamos a pensar en los biodegradables, pues me dicen, no, pues el papel es biodegradable, el plástico no, entonces por ende el papel es mejor. Pero si nosotros miramos el completo, ese ciclo que les hablaba de esa película, nos podemos encontrar que el impacto ambiental de una solución, por ejemplo, como las bolsas reutilizables, se pierde si yo no reutilizo la bolsa, ¿sí? O si es una bolsa de algodón, se pierde si no tiene X número de usos por la gran cantidad de recursos que empleé, por ejemplo, como el agua. Entonces, nuevamente es importante que abramos la visión a tener en cuenta el proceso, la película, lo que está sucediendo, nos enteremos. Y creo que la buena noticia es que hoy hay infinidad de modelos que podemos considerar, de mecanismos para que ese uso de esos materiales sea óptimo y podamos ya también de alguna manera comenzar a ingeniar en las soluciones actuales cómo vamos
desarticulando ese tipo de uso de esos materiales y comencemos a incorporar unos que nos permitan una mejor reutilización o una reducción del uso de materiales en etapas posteriores. Entonces, pues ese sería mi comentario ahí, Catalina. Gracias, Jimena. Tocas muchos temas muy interesantes y destaco lo que dices de que no hay que ver materiales como malos, ¿sí? Yo sé que el plástico ha tenido mucha mala reputación, también con razón, por todo lo que vemos las catástrofes ambientales que se han generado a partir de esto, como toda la contaminación que tenemos en mares, por ejemplo. Em, pero tú bien lo explicaste, que debemos verlo como una película en vez de una foto. Y ahí me gustaría destacar el tema o el término de trazabilidad, que es uno de los, digamos, como de las áreas en las que los que trabajamos y sabemos y estudiamos el tema de sostenibilidad en cadenas de valor, en redes de suministro, em, nos hace falta mucho el trazabilidad. ¿Y a qué me refiero con trazabilidad? Saber exactamente eso, sí, el plástico, volviendo al ejemplo del plástico, por dónde ha pasado y dónde termina, si va a volver de nuevo al ciclo o no. Y así con todos los materiales, solamente por hablar con plásticos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad em, empresarial y cuando hablamos de la sostenibilidad visto desde los productos y servicios, siempre tiene que ir muy de la mano con la trazabilidad y el tema de trazabilidad. Y ahí hay todos los retos que ustedes se quieran imaginar, porque muchas veces no existe esa información. Entonces también es como una invitación a todos los que están aquí de pues leer un poco más sobre el tema de trazabilidad que se ha hecho alrededor de trazabilidad y también pensar en cuáles son esas opciones y esos beneficios o como oportunidades que nos da también la tecnología, ¿sí? Como que ahora hay muchas tecnologías que podemos usar a nuestro favor para saber, para tener más datos, sí, para tener más datos específicamente hablando en temas logísticos y en temas de cadenas de suministro, pues tener más datos de qué pasa con los materiales, por dónde van, sí, terminaron en la basura o no terminaron en la basura, o este que estoy utilizando dentro de mis operaciones viene, de dónde viene, sí, y así puedo tomar muchas decisiones pues más acertadas. Entonces es muy importante el tema de trazabilidad de datos, de tener más datos para la toma de decisiones. Y también me gustaría destacar lo que dices de que la basura es un error en diseño. También me parece muy chévere eso que acabaste de decir, porque la economía circular está basada en cero desperdicio. La economía circular está basado en cómo funcionan los ecosistemas y los sistemas naturales. Y si ustedes van a ver cualquier sistema natural o cualquier ecosistema, tiene cero desperdicio. Siempre doy el ejemplo en mis clases de piensen en un árbol o en el bosque o el parque más cercano que tengan a su casa. Los árboles tienen hojas. Esas hojas en algún momento se mueren, se caen al piso y bajo un modelo de economía lineal, esa hoja se convertiría en desperdicio. O sea, si el árbol es el símil de una empresa o de un consumidor, ¿sí? Que ya utilizó la hoja, que sería el producto en este caso, em, cuando ya no me sirve más o cuando ya lo usé, se vuelve desperdicio. Pero en cualquier sistema natural no hay desperdicio. Esa hoja que se le cayó al árbol se vuelve insumo, se vuelve materia prima para los microorganismos que están dentro de la tierra. Y así lo pueden pensar con cualquier otro tipo de sistema natural. No hay desperdicio, es circular. Entonces, el concepto de economía circular está basado en cómo funcionan los sistemas naturales. Y eso es lo que queremos emular en nuestros sistemas económicos, de cómo hacemos en la sociedad para que eso funcione. Y eso tiene muchos beneficios que ya hablamos con María Paula, en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales, pero también pues como que hay un link directo con cambio climático, que es como uno de estos temas ambientales que está muy en las noticias todo el tiempo, ¿sí? Porque ya estamos
cada vez viendo más los efectos del cambio climático. Pero por medio de la economía circular podemos de hecho reducir esas emisiones de carbono que son las que generan el cambio climático. Podemos también promover la restauración de ecosistemas que son los que nos ayudan a capturar ese carbono que ya ha sido liberado en la atmósfera. Entonces, hay muchos beneficios alrededor de la economía circular y en el centro de esto siempre está el tema de cero desperdicio. Y quisiera también, Jimena, preguntarte, ya si nos puedes compartir algunos ejemplos específicos y también María Paula, las dos, ejemplos específicos en los que ustedes hayan trabajado, que hayan estudiado, los que sepan, en áreas como electrodomésticos, plásticos, neumático, caucho, pero también si tienen otros ejemplos de cómo funciona esto en la vida real, para clarificarlo con todas las personas que nos acompañan. Gracias, Catalina. Esa pregunta me encanta. Podríamos durar horas. Hay una cantidad de ejemplos de cosas que han funcionado, de cosas que no han funcionado. Creo que me voy a concentrar en un par y voy a arrancar por aquellas que no han funcionado, que nos conectan muy bien con lo que hemos venido hablando. Hacia 2016-2017, Unilever, que es una compañía pues global, un referente en sostenibilidad y en mucho trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo a la luz de lograr, digamos, negocios que tengan el triple impacto. Sacó una solución principalmente orientada a Asia para el aprovechamiento de los sachets, esas bolsitas pequeñitas donde está el shampoo, donde están las salsas, que particularmente en Asia son un problema, también debido a la cantidad de gente, ¿no? que habita, pues, digamos, esa región. Y encontró una tecnología magnífica en la cual básicamente lograba hacerse la separación de los materiales. Normalmente esos sachets tienen varios componentes. Hay componente plástico, hay componentes metálicos, metalizados o foil de aluminio, en algunos casos papel. Entonces se imaginarán cómo desbarata uno ese sándwich. Pues era un gran desafío. Encontraron la tecnología para poderla separar, incluso para poderla utilizar nuevamente en alimentos. Y fue un tema tan emocionante que incluso se abrió a código abierto. O sea, Unilever quería que todas las compañías, sus competidores, todo el mundo lo pudiera emplear. ¿Qué pasó? Cuando se fue a implementar, se hizo todo el planteamiento tecnológico, se montó la planta, arrancó el proceso y no se pensó en la logística inversa. ¿Cómo se iba a alimentar este gran animal que iba a estar consumiendo y separando los materiales? No se pensó en eso. ¿Y qué pasa? Estos procesos requieren una continua alimentación de materia prima. El insumo en este caso eran esos productos post-consumo, esos sachets, pero no se había hecho ese trabajo del que hablaba María Paula de sensibilizar, de establecer cuáles eran esos mecanismos de retorno de esos materiales y lamentablemente pues este proyecto fue fallido. Entonces quiero plantearlo porque hay que ver las dos puntas, la parte tecnológica, la solución que es muy importante, pero también cómo hacemos llegar ese material nuevamente a estas plantas, digamos, de tratamiento. Hay un caso igualítico en San Andrés y hay muchos lugares donde esto está sucediendo. Entonces, queremos invitarlos a pensar y a entender esa visión sistémica y cómo se requiere articular los diferentes elementos para que las cosas realmente pasen. Y otro ejemplo que hay es asociado a una compañía en Colombia. Tenemos un ejemplo que me dejó realmente impresionada cuando le conocí en detalle en 2018, y es el trabajo que tiene ENCA de Colombia con EcoRed, que es la red de recicladores que hace la recolección de todas las botellas de PET que después son transformadas nuevamente en materia prima. Enca en los 90 era una empresa que estaba en quiebra. ¿Sí? Era una empresa que entró incluso a ley de disolución, estuvo, digamos, pasándola mal, pero a través, digamos, de una visión de cómo podrían darle la vuelta al tema, ellos se dedicaban a las fibras textiles, comenzaron a contemplar la posibilidad de desarrollar un modelo que lograra a partir de la recolección del poliéster transformarlo en fibra textil. Pero no se quedó hasta allí, sino se montó todo un ecosistema en el cual se conectaba a en Colombia en particular, pues tenemos
los recicladores de oficio son pues elementos fundamentales, actores fundamentales y también a su vez población vulnerable, que conecta también con lo que hablaba María Paula en términos de comenzar a ver los impactos sociales que hay detrás de ello. Y a través de mucho esfuerzo, y eso es un esfuerzo continuado y lo vienen desarrollando todavía y se requiere mucho más, han logrado un modelo virtuoso en el cual se logra recoger las botellas, se separan sus diferentes componentes y se transforman ya sea en botellas, en fibra para botellas, perdón, en resina para botellas o en fibra para textiles. Y algo que pasaba en el pasado era la preocupación de las marcas de que entrara nuevamente un material que había estado en la basura, ¿sí? Pero miren cómo son los cambios de paradigma cuando un modelo está bien montado. Hoy en día, de hecho, el precio de la resina base es más alto que el de la resina virgen, pero dada la imperiosa necesidad de volver a integrar estos materiales, las marcas como tal lo han adoptado y en muchos de los casos se está empleando al 100% con una completa inocuidad porque hay una garantía de que el proceso es robusto. Entonces, esos son dos ejemplos que quería compartir y quizás uno mucho más tangible y rápido es, por ejemplo, en alimentos en nuestras casas con el manejo de los orgánicos. Se está creciendo, particularmente en Bogotá, pero también hay iniciativas en Medellín, en Ibagué, Cali, de algo que se llaman las pacas digestoras que le recordé Catalina cuando hablabas del bosque. El bosque nada se pierde y resulta que un visionario hace unos años estuvo mirando cómo sucedían las cosas en el bosque y dijo, pues eso también se puede aplicar con los residuos orgánicos de nuestra casa. Y básicamente se craneó una alternativa que se llama la paca digestora Silva, él se llama Guillermo Silva, y básicamente lo que involucra es que la comunidad, los barrios comienzan a darle un uso a esos residuos que tenemos todos en la casa, se llevan a un proceso de fermentación, básicamente se ponen como en varias capas, el proceso de fermentación evita que haya olores, que haya roedores, que haya vectores, genera tejido social y genera una logística inversa. Para que vean desde temas tan simples como se tangibiliza, y es que yo en la casa ya digo, no, entonces yo ya no voy a botar mis residuos orgánicos, sino yo los voy a almacenar y cada semana voy a la paca y los entrego. Entonces, es creo que una inspiración para que pensemos que no se requiere rocket science, la ciencia máxima, a veces es observar, ver la problemática y darle una solución que involucra visión holística, como decía María Paula, y muchísima colaboración. Después esos eran los ejemplos en términos de tiempos para tener un ratico para contestar las preguntas. Gracias, Jimena. Dices algo muy importante y es algo que yo he visto en muchos espacios y es que la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar, sí, claro, nos puede ayudar a hacer las cosas más eficientes, hacer los procesos más rápidos, sí, más eficiente todo, pero la tecnología en sí por sí sola no nos va a salvar. Nunca debemos perder como lo que bien explicaste de ver como el big picture, ¿sí? Como todo el proceso, como qué es lo que está pasando. Ver esa parte humana también, de relaciones humanas, procesos humanos involucrados en los procesos de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la tecnología está ahí, es una herramienta interesante e importante como para los datos que mencionaba hace un rato en temas de trazabilidad, para hacer las cosas más eficientes, sí, pero en sí como sola no nos va a salvar de todo este tema y todos estos problemas ambientales que tenemos. Aquí estaba viendo las preguntas, varias preguntas que tenemos de la audiencia, algo muy rápido. ¿Cuándo comenzó economía circular? Esto es un concepto que ha venido evolucionando, digamos que esto ya está basado en conceptos anteriores, como temas como simbiosis industrial, biomímesis, bueno, ahí pueden entrar a teoría de economía circular. Entonces, ya de esto se estaba hablando desde hace rato, pero más o menos 2014 es que ya comienza todo el tema de economía circular a tomar como más relevancia a nivel de políticas estatales, etcétera. Si les interesa el tema, hay una página, hay una fundación que trabaja mucho en todos estos temas, se llama la Fundación Ellen MacArthur. Si lo buscan en Google, ahí encuentran material de ejemplos, herramientas, etcétera,
si quieren aplicar. Hay alguien que nos pregunta sobre el litio. No sé si de pronto María Paula nos puede ayudar a responder esta. Como ya se sabe que el litio, para los que no saben, el litio es un material que se utiliza mucho en los electrodomésticos, equipos electrónicos, y es un material que no es infinito. Entonces, ¿qué nos puedes comentar ahí? Eh, digamos que es un poco de lo que hablábamos ahora y es cómo desde el diseño de lo que tenga que ver, digamos, con elementos de litio, que son mucho lo de las baterías, cómo desde su diseño se empieza a concebir esa correcta disposición, porque también el litio puede ser contaminante si se llega a dejar en cualquier, o sea, botado o en un vertedero común y corriente. Entonces, es importante empezar a establecer todos estos mecanismos para poder diseñar ese producto que tenga mucha mayor duración y que pueda ser dispuesto de la manera correcta. Eso es, digamos que creo que es uno, y tienes mucha razón, creo que es uno de esos materiales en el que todavía no hay claridad con toda esta proliferación de carros eléctricos. Vamos a tener seguramente esta problemática y es un poco lo que decía Jimena en una de las conversaciones, es como se piensa la solución, pero no se ha contemplado la problemática que puede ir a futuro de este tipo de materiales. No sé, ahí Jimena, si tú tienes algún punto Sí, adicional. tal cual lo que tú mencionabas y creo que un punto importante es que la sostenibilidad nos presenta siempre un dilema. O sea, ojalá fuera la vida, de hecho, ¿no? No hay soluciones exactas. eh, Tomamos este camino, se genera un impacto, tomamos este, se genera otro impacto, particularmente en estas soluciones que estamos descubriendo. Entonces, creo que lo importante es, un poco lo que decías, María Paula, de tener en cuenta, pues, desde el diseño, cómo se puede hacer, cómo se optimiza, y se está trabajando de manera fuerte en ese sentido, ¿no? De cómo no reemplazamos una solución con otra que después va a ser otro problemón que también requiere una serie de cambio de hábitos como tal, del modelo como lo estamos concibiendo. Entonces, no hay nada, un tema tan exacto en ese sentido, pero también pues hay unas soluciones que a través, por ejemplo, de lo que llamamos las startups, están sacando alternativas clean tech, que están, de pronto las grandes compañías no las han podido abordar, pero compañías más pequeñas con una agilidad mayor están involucrando la tecnología, la data y llegando a soluciones que permitan ese potencial de reutilización o incluso cambio de materiales por algunos de menor impacto, lo que también podría agregar ahí. Sí, muchas gracias. Aquí nos podemos como demorar más tarde hablando de todos los materiales y todos las diferentes industrias. Em, Creo que, bueno, tenemos varias preguntas, pero me gustaría que habláramos, bueno, hay una que es el tema del COVID y cómo esto está relacionado con lo que hemos venido hablando en el webinar de hoy. Realmente ahí lo que puedo decir es algo muy puntual y es que cuando empezamos a hablar de sostenibilidad empresarial y cuando hablamos también de cadenas de suministro sostenibles, por regla, entre más cortica sea la cadena, mejor. Primero porque es más fácil de manejar y también los impactos sociales y ambientales van a ser menores. Entonces, la pregunta tiene que ver más como con comercio internacional y de pronto con cadenas de suministro globales que igual existen y existirán, pero cuando hablamos de sostenibilidad en las cadenas de suministro, lo mejor que podemos hacer es analizar cómo las podemos acortar. Y esa manera de acortar también es mirar qué recursos y suministros, materia prima, está más cerca a mí geográficamente como empresa. Entonces ahí podemos empezar también a ir disminuyendo ese impacto en las empresas. Y Yo solamente, agregaría rapidísimo, dale. Catalina, tú hablas, Jen, de que si una empresa lo puede lograr, no, no hay una empresa que pueda lograr eso. Parte, digamos, del mensaje de fondo es, esto es una articulación de muchas manos y necesitamos colaborar, y necesitamos aliarnos, y necesitamos como construir colectivamente esas soluciones. No va a ser una solución de una sola empresa, puede liderarla una empresa, pero va a requerir de otras manos para que realmente funcione. Ujú. Y ya antes de darle
la palabra a nuestro equipo de educación continua que nos quiere compartir una información. Quisiera, María Paula Jimena, que nos compartieran cómo evitar el greenwashing. Por ahí hay una pregunta relacionada a eso. ¿Cómo evitamos que las empresas eviten usar greenwashing en sus prácticas? Yo, digamos que de lo último que está saliendo, ahí se están como implementando políticas para evitar ese greenwashing. Y es como, de pronto si hay algunos acá que hayan trabajado en la parte de mercadeo, cuando uno va a hacer un claim o va a dar, digamos, como un dato muy exacto de un producto, uno tiene que tener los sustentos reales de por qué lo dice. Si yo digo que mi producto es 80% natural, yo tengo que justificar que es 80% natural para poder dar ese claim. Eso mismo está ocurriendo con, digamos que están tratando de implementar con el tema de sostenibilidad, de que si una empresa dice, yo reduje el 40% o el 30% o tengo productos naturales o estoy impactando tal cosa, tenga esos fundamentos para poder decirlo. Es como esa publicidad que tiene que tener sustento. Eso se está trabajando. Obviamente que hay que hacer mucho, hay que empezar de alguna manera uno como consumidor o como usuario empezar a exigir algo hablaban, por ejemplo, digamos, de trazabilidad de producto, pero es como de trazabilidad de estrategias, uno como empezar a exigir, oiga, usted me dijo que está haciendo esto, muéstreme realmente qué está haciendo, no me diga, somos ambientalmente sostenibles, somos socialmente responsables, porque eso lo escribe todo el mundo y eso no quiere decir absolutamente nada. Entonces creo que se están tomando medidas un poco más, digámoslo, estrictas para empezar a evitar ese greenwashing, pero lo que vemos, hay 100.000 maneras para que las empresas estén haciendo esto eh, que, digamos que nos perjudica a todos, porque uno dice, es cuando uno se pregunta, uno dice, está pasando en el mundo, todo el mundo hace maravillas, pero aquí nada cambia. Eso algo está pasando. Pues lo que está pasando es que todo el mundo dice de puertas afuera, de puertas para afuera, que todo va divinamente, pero realmente no está haciendo nada concreto. Entonces yo creo que las medidas son esas exigencias y nosotros como consumidores también empezar como a exigir parte de esos reportes de sostenibilidad que presentan las empresas van a ayudar a uno, van a ayudarlo a uno a entender realmente qué están haciendo o qué les falta hacer, porque nadie espera que las empresas sean perfectas, ni mucho menos, pero sí que estén haciendo, digamos que estén haciendo algún tipo de actividad o algún tipo de proceso para mejorar y hacer esos cambios. Gracias, María Paula. Sé que hay muchas preguntas que se quedaron de pronto sin contestar, pero quisiera también compartirles que estamos lanzando un curso virtual desde educación continua en el que podemos ahondar en todos estos temas de los que hemos hablado hoy y ya le doy la palabra a nuestro equipo de educación continua para que nos cuente un poco más al respecto. Sí, Catalina, muchas gracias. Como tú lo mencionaste ahorita, duraríamos horas de discusión de un tema que tiene un impacto tan importante a nivel pues, mundial, empresarial y demás. A través del chat les hemos compartido una propuesta que hemos desarrollado con nuestras 4 panelistas y por aquí está nuestra coordinadora Vanessa. Es un curso de 24 horas que ha diseñado el Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Javeriana que hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este curso es de 24 horas, lo vamos a iniciar el 5 de marzo. Las clases se llevan a cabo de martes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. Entonces, pues queremos encender la invitación a nuestra audiencia que está en este momento. Van a contar con la presencia de nuestras 3 panelistas que nos acompañan y de nuestra coordinadora académica que se encuentra aquí también acompañándonos en este panel, Vanessa Prieto. Extendemos entonces la invitación a que participen de este curso a través de correo electrónico. Vamos a enviarles en detalle un poco más información de esta propuesta académica para las personas que se conectaron y para aquellas que no se conectaron, pero que van a ver nuestro en vivo, que se los haremos llegar a través de correo electrónico. Vamos a tener un descuento del 4%. Entonces, aquí en el chat les he compartido nuestra propuesta académica, que ya la pueden ver en nuestro sitio web. Tenemos descuentos para grupos y también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que se conectaron de Chile, Perú, México, Brasil, Panamá y por supuesto a nuestra audiencia a nivel nacional. Creo que ya nos quedan unos minutos para despedirnos. Catalina, Jimena, María Paula, ¿algo más que quisieran compartir con nuestra audiencia?
No, pues todos muy invitados. Dijiste que hay personas de otros países al nivel Latinoamérica. Este curso es abierto para cualquiera, es completamente virtual, entonces no tienen que estar en Colombia para tomarlo si les gustaría tomarlo. Y nada, muy bienvenidos y muy invitados al curso. No sé si María Paula y Jimena quisieran decir algo. Agradecerles a todos estar acá y esperamos encontrarnos a ustedes en el curso, que podamos discutir, que podamos aprender y obviamente llevar a la acción todos estos aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y pues los esperamos. Bueno, gracias Jimena, Catalina, María Paula, a Vanessa Prieto que nos está acompañando aquí atrás, a mi compañero de soporte técnico, Nelson. Muchas gracias y por supuesto a todas estas personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Feliz tarde y muchas gracias. Esperamos verlos en el curso. Esperamos verlos muy pronto. Así es. Que Buena estén muy tarde, bien. gracias. Buena tarde. Gracias, que Nos estén muy vemos bien. pronto.